El salón de baile resplandecía como un mar de diamantes y arrogancia, y Mark Stafford era el rey de su pequeño y perfecto mundo. Su nueva esposa, Chloe, era un trofeo en su brazo, y su éxito se sentía inevitable. Se rió, pensando en la mujer que había dejado atrás, su exesposa sencilla y sin ambiciones. La imaginó recortando cupones en un pequeño apartamento, pero entonces la música se detuvo. La seguridad, severa e imponente, comenzó a abrir un camino entre la multitud. Mark estaba molesto, apartado como un don nadie, hasta que vio para quién estaban abriendo paso. La mujer que salió del Rolls Royce no era solo su exesposa. Ella era una reina. El gran baile de caridad en la Biblioteca Pública de Nueva York no era simplemente un evento, era una declaración. Era un lugar donde el dinero antiguo se mezclaba a regañadientes con el nuevo, y donde hombres como Mark Stafford podían medir su ascenso. Esa noche, Mark sintió que finalmente había llegado. Se ajustó las solapas de seda de su smoking Tom Ford, una sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios. A su lado, su esposa Chloe era una visión con un brillante vestido Vera Wang sin espalda que había costado más que su salario del primer año. Sus diamantes, un regalo reciente de él, captaban la luz de las enormes arañas de cristal, esparciendo arcoíris fracturados sobre su piel. Cariño, ronroneó Chloe, entrelazando su brazo con el de él. Robert Jennings nos está haciendo señas. Su firma acaba de conseguir la nueva salida a bolsa tecnológica. Mark asintió, su mirada recorriendo la sala. Claro, no le hagamos esperar. Mark Stafford era un hombre esculpido por la ambición. Era vicepresidente senior en una firma de capital privado de nivel medio, un puesto que había asegurado no solo a través de su propia despiadada red de contactos, sino casándose con Chloe. Su padre, Michael Reed, era un titán, un hombre cuyo nombre abría puertas que Mark una vez solo había mirado a través de cerraduras. Esa noche, Mark no era solo Mark Stafford, era el yerno, el elegido, el hombre que había ascendido con éxito. Mientras navegaban entre la multitud, Mark aceptaba cumplidos con facilidad practicada. Mark, trimestre fantástico, resonó un hombre. Chloe, te ves divina, susurró otro. Amaba esto. Amaba el aroma de los perfumes caros, el tintineo de las copas de champán, el zumbido tranquilo y desesperado del networking. Su nueva vida era perfecta. Era sólida, cara y brillante. Era todo lo que su antigua vida no era. Su antigua vida. El pensamiento afloró como un mal sabor. Su antigua vida tenía un nombre. Sofía. Se permitió un pensamiento breve y despectivo sobre su exesposa. Sophia Hayes. Sencilla, tranquila, brillante de una manera libresca. Sofía, la mujer que había corregido su tesis de MBA. La mujer que había gestionado su diminuto presupuesto para que él pudiera permitirse los trajes adecuados para sus entrevistas. La mujer que al final simplemente no había sido suficiente. Se lo había dicho hace 2 años en la sala de Star Beige de su condominio alquilado. Estoy avanzando, había dicho las palabras con una crueldad clínica. Esto, nosotros, simplemente no es lo suficientemente ambicioso. Necesito más. Tú estás cómoda. Cómoda, había repetido ella con voz hueca. Tú eres feliz con cupones y hojas de cálculo. Yo quiero esto. Él gesticuló vagamente hacia la vida que ahora tenía. La había dejado, y gracias a un acuerdo prenupcial que él había insistido en firmar, cuando recibió su primer gran bono, a ella le había quedado muy poco. Había oído a través de los rumores que ella estaba trabajando en algún puesto de entrada de datos de bajo nivel, viviendo en un diminuto estudio en Queens.
El pensamiento proporcionaba una satisfactoria puntuación oscura a su propio éxito. Él estaba aquí, ella estaba allí, el orden natural de las cosas. Mark, cariño, ¿estás escuchando? La voz de Chloe lo hizo volver en sí. Dije que Robert está hablando de la fusión. Absolutamente, cariño. Él reenfocó su sonrisa corporativa, que volvió a su lugar. Estaba socializando con Robert Jennings, riéndose de un chiste que no era gracioso, cuando la atmósfera en la sala cambió de repente. No fue un ruido fuerte, fue un cambio de presión. El murmullo de las conversaciones cerca de la gran entrada de mármol se acalló. Luego, una fila de hombres con trajes oscuros, impecablemente cortados y auriculares transparentes, entró en la sala. No eran la seguridad del lugar, eran privados. Se movieron con una eficiencia silenciosa e imponente, creando un camino amplio y despejado desde la puerta hacia el estrado principal. ¿Qué demonios?, murmuró Chloe molesta. Están bloqueando el camino al bar. Mark frunció el ceño. Algunos invitados prominentes, incluido el padre de Chloe, se les pidió que se apartaran. Hágase a un lado, señor. Señora, por favor, despeje el paso. El tono era educado pero innegociable. Mark sintió un destello de indignación. A él y a Chloe también les hicieron señas para retroceder. Un hombre con una mandíbula que parecía tallada en granito. ¿Quién demonios se creen que son?, murmuró Mark, arreglándose la corbata. Debe ser un político. Uf, qué tedioso, bufó Chloe. La sala estaba ahora dividida en dos por este muro invisible de seguridad. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. La música, un cuarteto de cuerda en vivo, titubeó por un momento. Un Rolls-Royce Cullinan negro se había detenido afuera, su motor en un susurro. Un chofer se apresuró a abrir la puerta trasera. La primera persona en emerger fue un hombre cuya presencia aspiró el aire de la sala. Mark lo reconoció al instante. Todos lo hicieron. Marcus Harrison, el reclusivo y legendario multimillonario de la tecnología. Harrison no había sido visto en un evento público en 5 años. Era la ballena blanca de los inversores. Un hombre que construía y desmantelaba industrias enteras desde su isla privada. Un jadeo colectivo recorrió la gala. La mano de Chloe se apretó en el brazo de Mark. «Oh, Dios mío», respiró ella. «Es él. Papá ha estado intentando conseguir una reunión durante un año». El corazón de Mark latió con fuerza. Esta era una oportunidad. Si tan solo pudiera decir una palabra. Marcus Harrison se paró junto a la puerta abierta del coche, pero no se movió. Se volvió, su expresión inusualmente suave, y ofreció su mano al pasajero que aún estaba dentro. Un tacón negro, sencillo y letalmente elegante, pisó el pavimento. Luego, una pierna desapareciendo en las elegantes líneas de un vestido Armani azul zafiro. El vestido no era ostentoso, era estructural, poderoso y absolutamente refinado. La mujer que emergió no era bella de la forma en que Chloe era bella. Chloe era una decoración. Esta mujer era una declaración. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado severo, elegante y brillante, revelando unos sencillos pendientes de diamante. Su maquillaje era mínimo, su postura perfecta y su mirada firme. Ella tomó la mano de Marcus Harrison y la copa de champán de Mark Stafford se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. El sonido fue sorprendentemente fuerte en el repentino silencio, pero Mark no lo notó. No podía respirar. Chloe, ajena, susurró. ¿Quién es? ¿Es su esposa? Nunca la había visto. Es tan sencilla. La voz de Mark fue un graznido seco. Todo su mundo perfecto y brillante acababa de resquebrajarse por la mitad. Esa susurró, con la sangre helada. Esa es Sofía. Hace 2 años,
el olor a café rancio y tóner barato. Sophia Hayes miraba fijamente la pila de facturas en su escritorio de aglomerado. Vencidas. Último aviso. Todas estaban dirigidas a ella. Mark, en su extracción quirúrgica de su matrimonio, había sido meticuloso. El coche estaba arrendado a su nombre. El condominio estaba a su nombre. Las cuentas conjuntas habían sido sistemáticamente vaciadas para pagar deudas compartidas que ella ni siquiera sabía que tenían, principalmente de su nuevo y caro estilo de vida. La había dejado con sus ahorros personales de 1,428 y una pila de formularios fiscales del trabajo de consultoría que había hecho para apoyarlo, por los que ahora era responsable. Tenía 34 años, un máster en matemáticas financieras y estaba solicitando trabajos de entrada de datos que pagaban 18 la hora. La ruptura en sí había sido una obra maestra de crueldad psicológica. No había sido una pelea, había sido una actuación. Mark la había sentado, no en su sofá gastado, sino en una silla de comedor dura que había arrastrado al centro de la habitación como si fuera un interrogatorio. Soph, voy a ser directo porque te respeto. Había comenzado una mentira tan descarada que escocía más que la verdad. Esto no funciona. Ella se había preparado. Lo había visto venir. Las noches, el aroma del perfume de Chloe en sus trajes, la forma en que había empezado a mirarla. No con odio, sino con algo peor. Lástima. Tú no estás creciendo, había continuado él, paseándose. Yo estoy en un cohete, Sofía. Me dirijo a la estratosfera. Y tú estás equilibrada. Estás cómoda. Esa palabra de nuevo, cómoda, era la palabra que usaba para su lealtad anticuada, para su negativa a jugar juegos corporativos, para su creencia de que su sociedad era más que solo su carrera. Yo construí tu carrera, Mark había dicho ella, con la voz temblorosa. Los algoritmos que usaste en tu presentación a KKR, esos eran míos. El modelo financiero que te consiguió tu ascenso. Lo escribí en nuestra luna de miel mientras tú buceabas. Él tuvo la audacia de parecer herido. No seas mezquina, Sofía. Éramos un equipo, pero los equipos cambian. La liga se hace más grande. Tú simplemente no tienes el instinto asesino. El padre de Chloe, el señor Reed, él ve mi potencial. Él quiere cultivarlo. ¿Chloe ve tu potencial, quieres decir? Mark había suspirado con un sonido de profunda decepción. Mira, de esto es de lo que hablo. Esta pequeñez. Tú estás pensando en engaño. Yo estoy pensando en un legado. Le dijo que se mudaba. Le había dicho que su abogado se pondría en contacto. Le había dicho que no lo hiciera un lío. Te estoy dando una ruptura limpia, Soph había dicho él, de pie junto a la puerta, ya pareciendo un extraño en su caro traje. Es una oportunidad para que tú, no sé, encuentres a alguien de tu nivel, vuelvas a la escuela, lo que sea que hagan ustedes, ustedes. La puerta se había cerrado. Ella no había llorado. No entonces. Se sentó en la silla dura durante 3 horas. El silencio del condominio beige la oprimía. La vida que él había construido paciente y amorosamente, la carrera que había sacrificado por la suya, había sido empaquetada y llevada como muebles alquilados. Él no solo la había dejado, la había borrado. Durante 6 meses, ella cayó en picada. Los rechazos de los bancos de inversión eran educados pero firmes. Aunque su formación académica es impresionante, señorita Hayes, una brecha de 2 años combinada con su anterior puesto bueno, ningún lugar la convierte en un perfil difícil para nuestro entorno de ritmo rápido. Era demasiado mayor para ser analista, demasiado inexperta para ser vicepresidenta.
Estaba atrapada en el purgatorio profesional que él había diseñado para ella. Finalmente, aceptó el trabajo de entrada de datos. Fue humillante. Las luces fluorescentes zumbaban. El café rancio era gratis. Se sentó en una granja de cubículos introduciendo números. Su mente brillante gritaba. Una noche, sorbiendo vodka barato de una taza de café en su diminuto estudio en Queens, había estado navegando por LinkedIn. Vio el ascenso de Mark. Una foto de él y Chloe radiantes en un evento de finanzas. Top 30 menores de 30. Su publicación estaba llena de lugares comunes. Increíblemente honrado, bendecido, enormes gracias a mi equipo y a mi mentor, Michael Reed. Sophia miró fijamente la pantalla. La niebla de su depresión, el entumecimiento gris, de repente se disipó. Fue reemplazado por algo al rojo vivo. No era solo ira, era combustible. Lastre susurró a la habitación vacía. Te mostraré lo que es el lastre. Apagó la televisión, cerró sesión en LinkedIn. Abrió la computadora portátil que había comprado con su primer sueldo de entrada de datos. Sacó un libro de texto polvoriento de una caja. Procesos estocásticos y futuros financieros. Ya no iba a solicitar trabajos. Iba a crear uno. Recordó el algoritmo que había escrito para Mark, el que él había reclamado como suyo. Era bueno, pero básico. Era un juguete. En los 2 años transcurridos, había tenido ideas, grandes ideas. Ideas sobre modelado predictivo para el comercio de alta frecuencia, sobre la identificación del riesgo sistémico antes de que se propagara en cascada. Trabajaba de 7 p.m. a 13 a.m. todas las noches. Su trabajo de entrada de datos pagaba su alquiler y sus servidores. Comía ramen y bebía café negro. No salía con nadie. No veía amigos. Codificaba. Probaba datos históricos. Construyó un modelo. Después de 3 meses, era funcional. Después de 6, era brillante. Podía analizar el parloteo del mercado global, los registros regulatorios y los sistemas bancarios en la sombra para predecir con un 94% de precisión un evento de shock de mercado 2 semanas antes de que ocurriera. Lo llamó Cassandra, no lo envió a un banco, no lo puso en su currículum, empaquetó sus hallazgos. Un conciso informe de 20 páginas que mostraba cómo su modelo habría predicho los últimos 3 colapsos repentinos, y lo envió a una persona. Lo envió al correo electrónico privado encriptado de Marcus Harrison, el único hombre en el mundo que entendería, el único hombre que veía las finanzas no como un juego de golf, sino como una guerra de información. No esperaba respuesta. Fue a su cubículo al día siguiente, con los ojos ardientes, e introdujo sus números. 2 días después, a las 11:04 a.m., sonó su teléfono desechable. Era un número no listado. Señorita Hayes. La voz era tranquila, áspera e inconfundible. Marcus Harrison. Sus matemáticas son elegantes. Mi jet aterrizará en Teterboro en 90 minutos. Esté allí. La línea se cortó. Sophia miró fijamente la zumbante luz fluorescente sobre su escritorio. Cerró sesión en su terminal. Tomó su abrigo barato. No se despidió de su gerente. Salió del edificio y nunca miró hacia atrás. La pista de Teterboro estaba azotada por el viento y gris. Un Gulfstream K650 esperaba, sus motores en ralentí con un zumbido bajo y potente. Sofía, aferrándose a su bolsa de portátil, era la única pasajera. La azafata, que parecía más una diplomática de alto rango, le ofreció champán. Sofía pidió agua y un bloc de notas legal. Para cuando aterrizó en las Bahamas, donde Harrison tenía su centro de innovación privado, un equipo la esperaba. No eran banqueros,
Eran científicos de datos cuantitativos y dos ex criptógrafos de la NSA. Marcus Harrison la recibió en una sencilla oficina con paredes de cristal con vistas al océano. Él vestía una camisa de lino y pantalones cortos, pareciendo más un holgazán de playa jubilado que un hombre que podía comprar países. Cassandra dijo, golpeando su informe en su escritorio, es predictiva, es limpia, pero es reactiva. No quiero predecir el colapso, señorita Hayes. Quiero ser quien lo cause o quien lo prevenga. ¿Puede hacer eso? Sofía, funcionando con 3 horas de sueño y pura adrenalina, no se inmutó. Sí, pero necesito acceso a datos de compensación de comercio global en tiempo real, no a las fuentes con 24 horas de retraso. Necesito la fuente cruda de SWIFT, DTCC y las principales bolsas. Harrison sonrió. Fue una sonrisa fría y de aprecio. Tengo eso. Durante los siguientes 18 meses, Sofía no fue una persona. Fue una mente. Fue forjada. Harrison le dio recursos ilimitados, un presupuesto de tarjeta negra y un equipo de 20 genios. Fue un mentor brutal y brillante. Destrozó sus suposiciones, la empujó a pensar en grande y le enseñó el lenguaje del verdadero poder. La lealtad es una moneda. Sofía le dijo una noche durante una partida de ajedrez, no la gastes en gente que está en bancarrota. Le enseñó sobre el apalancamiento, sobre cómo el dinero real no estaba en las acciones. Estaba en la deuda, en la logística, en las debilidades estructurales de las empresas sobreapalancadas. Ella aprendió, absorbió, reconstruyó Cassandra desde cero. Ya no era solo un modelo predictivo, era una radiografía de la economía global. Podía ver las microfracturas en los cimientos de una empresa, las deudas ocultas, las dependencias ejecutivas, los riesgos políticos. Era un arma. Hace 6 meses había presentado su primer hallazgo importante. Harrison Global Ventures había dicho ella, dirigiéndose a la Junta desde su oficina de Londres, donde ahora tenía su sede. Nos hemos centrado en adquirir tecnología. Estamos equivocados. La verdadera oportunidad está en la logística y en el capital privado de nivel medio que la financia. Específicamente, firmas con alta exposición a las regulaciones portuarias europeas. Puso un nombre en la pantalla. Reed Capital Partners. Reed Capital, explicó, parece robusta. Está dirigida por Michael Reed. Tiene una sólida reputación, pero Cassandra muestra que está peligrosamente sobreapalancada. El 90% de su cartera está ligado a firmas navieras que dependen de una única ruta comercial, una que está a punto de ser desestabilizada políticamente. Además, toda su dirección ejecutiva es una trampa de nepotismo. Hizo clic en la siguiente diapositiva, una foto de Mark Stafford sonriendo de un blog de finanzas. Este es Mark Stafford, el director de operaciones. También es el yerno del fundador. Sus estrategias de gestión de riesgos son inexistentes. Ha estado manipulando las cuentas, no ilegalmente, sino éticamente, reubicando activos para ocultar la debilidad central de la cartera. Reed Capital es un castillo de naipes. Cuando esta ruta comercial sea renegociada en 3 meses, no solo tropezarán, implosionarán. La Junta guardó silencio. ¿Entonces los ponemos en corto?, preguntó un vicepresidente. No, dijo Sofía, su voz cortando la sala. Poner en corto es desordenado. Es una apuesta. Nosotros los adquirimos. O más precisamente, adquirimos su deuda. Ahora mismo, todavía está calificada como A+. La compramos por centavos de dólar a través de corporaciones fantasma. Cuando incumplan, no solo nos quedamos con sus activos, nos quedamos con la empresa.
Nos quedamos con sus puestos en la junta directiva. Nos quedamos con todo. Marcus Harrison la había observado con una expresión ilegible. Cuando ella terminó, él simplemente dijo, «Ejecútalo». Sofía pasó los siguientes 3 meses orquestando la adquisición más compleja, hostil y silenciosa de la historia moderna. Compró la deuda de Reed Capital a docenas de diferentes tenedores, enmascarando las compras, para que las alarmas de Reed nunca se activaran. Hace 2 semanas, el acuerdo comercial había colapsado, tal como Cassandra predijo. La cartera de Reed Capital entró en caída libre. Las llamadas de marketing comenzaron. Ayer Michael Reed se había despertado para descubrir que su principal acreedor, una misteriosa sociedad holding con sede en las Caimán, estaba reclamando su deuda total de $9,000 millones. Una deuda que no podía pagar. La sociedad holding, a su vez, ofreció una solución, una adquisición total. Esa sociedad holding era, por supuesto, Harrison Global Ventures. La adquisición se finalizó esta tarde. La gala de esta noche era, por coincidencia, el lugar perfecto para anunciarlo. La Junta de la Caridad estaba llena de aliados de Reed. Harrison había insistido en que Sofía lo acompañara. Usted construyó el arma, señorita Hayes. Debería estar allí para verla disparar. Ella había dudado. No lo sé, Marcus. Parece mezquino. No, es un cierre, había dicho él. No vas como la exesposa de Mark. Vas como la nueva CEO de las operaciones europeas de Harrison. El puesto es tu recompensa por esto. Así que ella había accedido. Se había puesto el vestido Armani que la personal shopper de Harrison le había enviado. Se había mirado al espejo. La mujer que le devolvía la mirada no era la Sofía cómoda. Esta era alguien nueva, alguien forjada, alguien que entendía el lastre. Se había dado cuenta con una certeza fría y clara de que el lastre no era lo que sujetaba el cohete. Era lo que le daba estabilidad antes de su lanzamiento. Mark simplemente había soltado demasiado pronto. En el momento en que Sofía pisó el suelo de mármol del salón de baile, el silencio que había caído se extendió, volviéndose fino y tenso. Era un silencio nacido del shock puro e inmaculado. Marcus Harrison, el hacedor de reyes, había llegado, y con él había traído a una reina desconocida. Sofía caminaba con una calma que Mark nunca había visto. Sus pasos eran pausados. Su mirada no se movía nerviosamente, absorbiendo el glamour. Estaba dirigida, enfocada y completamente, absolutamente, aterradoramente tranquila. Ella no estaba abrumada por la sala. La sala estaba abrumada por ella. Mark permanecía congelado, los pedazos rotos de su copa de champán a sus pies. Un camarero se apresuró a limpiar, pero Mark no lo notó. Sofía respiró. El nombre sonaba ajeno en su boca. «Mark, ¿quién es ella?», insistió Chloe, su voz ahora aguda por la irritación. «¿La conoces? ¿Cómo la conoces? ¿Es una de tus antiguas asistentes?». El insulto, que una vez habría divertido a Mark, ahora le hizo un nudo en el estómago. Sofía y Marcus Harrison ahora se movían. La línea de seguridad se movía con ellos, una discreta burbuja protectora. No estaban caminando por el perímetro socializando como Mark lo había hecho. Iban directamente al estrado donde esperaban los organizadores del evento y el alcalde de Nueva York. El alcalde, un hombre con el que Mark había intentado hacerse una foto toda la noche, se apresuró a saludarlos. Estrechó la mano de Harrison, luego se volvió hacia Sofía con una expresión de profundo respeto. «Señorita Hayes», dijo el alcalde lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan. «Un placer. Su trabajo en el nuevo Fondo de Tecnología Urbana es revolucionario». «Señor alcalde», respondió la voz de Sofía.
Era la misma voz, el mismo timbre suave, pero la vacilación había desaparecido. La inflexión ascendente de incertidumbre que siempre había tenido fue reemplazada por una confianza plana y declarativa. Gracias por invitarnos. Marcus y yo estamos ansiosos por discutir la siguiente fase. Señorita Hayes, Marcus y yo. Mark sintió una ola de vértigo mareante. Esto no era posible. Esto era una pesadilla. Quizás había comido una ostra en mal estado. Chloe, sin embargo, había procesado la escena y llegado a una conclusión diferente, más cínica, sus labios pintados curvados en una mueca de desprecio. Ah, ya veo, susurró a Mark, su voz goteando veneno, tu exesposita ratona. Se arregló, se hizo un cambio de imagen y casó a Marcus Harrison. Dios mío, es una cazafortunas. ¿Una cazafortunas? Mark se aferró a la explicación. Era la única que tenía sentido. Era la única que mantenía su mundo intacto. Claro, Sofía, amargada y abandonada, había usado su aspecto, lo poco que tenía, y había jugado a la damisela en apuros, atrapando al pez gordo de todos. No era poderosa, era una parásita, solo que a mayor escala. El alivio fue tan profundo que casi se rió. Eso es, murmuró. Está con él. Eso es todo. ¡Patético!, se mofó Chloe. Y él es tan viejo, sigue siendo multimillonario. Supongo que incluso un 4 puede convertirse en un 10 con ese tipo de dinero. Bueno, no te atrevas a hablar con ella. Es humillante. Pero Mark no podía apartar la mirada. Estaba obsesionado. Necesitaba verla. Necesitaba confirmar su nueva teoría. Necesitaba verla adular a Harrison para ver a la mujer obsequiosa y dependiente que había dejado. La observó mientras estaba en el estrado. Estaba hablando con un senador y el CEO de JP Morgan. No estaba adulando. Les estaba informando. Los hombres se inclinaban escuchando. Harrison estaba de pie a su lado, no como su protector, sino como su socio. Asintió ante algo que ella dijo, con una expresión de genuina aprobación en su rostro. El mundo se inclinó de nuevo. «Yo necesito una copa», murmuró Mark. Se separó de Chloe, moviéndose hacia el bar, su camino, intencionalmente, llevándolo cerca del estrado. Necesitaba acercarse. Tenía que escuchar. Mientras se acercaba a un guardia de seguridad, él mismo con la mandíbula de granito puso una mano educada pero firme en su pecho. «Lo siento, señor. Esta área está reservada». «Soy Mark Stafford», dijo con la voz tensa. «Estoy con Michael Reed. Yo...» La expresión del guardia no cambió. «Esta área está reservada, señor Stafford». Mark era un invitado, era un vicepresidente y estaba siendo bloqueado. Miró más allá del guardia. Sofía estaba a solo 6 metros de distancia. Giró ligeramente la cabeza, sus ojos recorriendo la sala. Por un solo segundo que detuvo su corazón, sus miradas se cruzaron. Mark no vio reconocimiento, ni dolor, ni ira, ni anhelo. Ella no vio a Mark, su exesposo, el hombre que la había destruido. Vio a un hombre en esmoquín de pie donde no debería estar, siendo apartado por la seguridad. Mantuvo su mirada durante medio segundo y luego miró a través de él. Se volvió hacia el senador y continuó su conversación. Eso, más que el Rolls Royce, más que Harrison, fue el golpe que lo destrozó. No era que lo odiara. Era que no lo veía en absoluto. Había sido relegado de lastre a simple ruido de fondo irrelevante. «Mark», Chloe le siseaba desde el otro lado de la sala. «¿Qué estás haciendo? Pareces un acosador. Ven aquí». Él tropezó hacia atrás, su rostro ardiendo con una vergüenza tan profunda que sabía a ácido. Su noche perfecta,
su esposa perfecta, su vida perfecta. Todo se sentía como una imitación barata, un dibujo de niño al lado de una obra maestra. Se reunió con su esposa, su sonrisa ahora una máscara dolorosa y congelada. Ella, ella me miró directamente, susurró, horrorizado. Bien, espetó Chloe. Debería avergonzarse de mostrar su cara aquí. Ahora arréglate la corbata. Mi padre se acerca. Parece molesto. Mark levantó la vista. Michael Reed, de hecho, se dirigía hacia ellos, pero no estaba molesto. Estaba aterrorizado. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban y miraba boquiabierto a la mujer en el estrado. «Michael, ¿qué pasa?», preguntó Mark. «Es ella», susurró Michael Reed, su voz quebrándose. «La de los papeles de adquisición. La sociedad holding. Hayes, Essie Hayes. Esa es ella». Mark no entendió. «¿De qué hablas? Ella no está con Harrison». «Mark». Michael gimió, su mano apretando el hombro de Mark tan fuerte que dolió. «Ella es Harrison. Es la nueva CEO. Es ella. Dios mío, ella es quien acaba de comprar mi compañía». La sangre no solo se fue del rostro de Mark, se evaporó. Se sintió mareado. El sonido del cuarteto de cuerda de repente se amortiguó como si estuviera bajo el agua. «¿Qué? Eso. Eso no es posible», tartamudeó Mark. «¿Comprado?» «Michael, acabamos de registrar nuestro mejor trimestre. La junta estaba encantada. Yo finalicé los informes yo mismo». Los informes eran mentiras. Mark siseó Michael, su voz un susurro venenoso. Arrastró a Mark y Chloe a una alcoba apartada. Sus ojos estaban salvajes. «Tú y tu contabilidad creativa. Moviste la deuda de la cartera de transporte marítimo. No la escondiste. Simplemente la consolidaste. La convertiste en un único objetivo perfecto. Yo nos estabilicé. Nos hiciste fáciles de matar». Michael se atragantó, pareciendo que iba a vomitar. «No compraron la compañía, idiota. Compraron la deuda. Toda ella». La llamada de margen provino de una sola entidad esta mañana, CG Ventures. Pensé que era un competidor. Es una empresa fantasma de Harrison Global y el signatario en la ejecución final fue Essie Hayes. Chloe por primera vez parecía verdaderamente asustada. Su impecable maquillaje no podía ocultar el pánico en sus ojos. «Padre, ¿qué significa esto? ¿Qué estás diciendo?» «Diles que paren. No le dices a Marcus Harrison que pare», escupió Michael. «Él no te compra. Él te destripa. Él, ella, ellos». «Oh, Dios». La mente de Mark corría intentando procesar lo imposible. Sofía. Su Sofía. La mujer que alfabetizaba su especiero. La mujer que lloraba durante los anuncios. No podía haber orquestado una incursión corporativa de miles de millones de dólares. «Es un error», insistió Mark, aferrándose a un clavo ardiendo. «Ella debe ser una fachada. Harrison está usando su nombre. Es una broma cruel. La encontró, se enteró de que era mi exesposa y la está usando para humillarme». Michael Reed lo miró con ojos muertos y huecos. «De verdad eres tan estúpido, ¿verdad? Él no la está usando. Él la promovió. Míralos». Los tres se asomaron desde la alcoba. La presentación principal de la noche estaba comenzando. Marcus Harrison había subido al escenario ante una ensordecedora ronda de aplausos. «Gracias. Gracias», dijo Harrison, su voz tranquila y potente. «Es maravilloso estar de vuelta en Nueva York. Normalmente no soy de fiestas, pero esta noche es una ocasión especial. Harrison Global acaba de completar una adquisición importante, una que nos posiciona para revolucionar la industria global de transporte marítimo y logística.
Fue un movimiento orquestado por una mente que solo puedo describir como una de las más brillantes que he encontrado. Mark sintió que todo su cuerpo se ponía rígido. Damas y caballeros, continuó Harrison, es mi profundo privilegio presentarles el futuro de mi compañía. La nueva CEO de la división europea de Harrison Global Ventures, la señorita Sophia Hayes. Sophia se acercó al micrófono. El aplauso fue atronador. No sonrió al principio. Simplemente se quedó allí, dueña del silencio que siguió. Gracias, Marcus, dijo ella. Su voz, amplificada, llenó cada rincón de la vasta biblioteca. Gracias, señor alcalde, miembros de la Junta. Lo que Marcus llama brillantez es simplemente un compromiso con ver lo que realmente está ahí. Durante demasiado tiempo, el mundo financiero ha recompensado la bravuconería sobre la estabilidad. Ha permitido a las firmas construir imperios sobre cimientos de arena, apalancando sus futuros en apuestas arriesgadas y nepotistas, todo mientras escondían sus activos tóxicos detrás de papeleo complejo. Cada palabra era un cuchillo perfectamente afilado, apuntando directamente a Mark y Michael. Nuestra adquisición de Reed Capital Partners, dijo, su voz cayendo a un escalofrío clínico, es el primer paso en una nueva dirección. Reestructuraremos la compañía desde cero. Eliminaremos redundancias, limpiaremos la podredumbre y restauraremos el valor a una cartera que ha sido gestionada de forma creativamente deficiente. Un murmullo de shock bajo se extendió por la sala. Acababa de anunciar la adquisición hostil. Acababa de llamar a la empresa de Michael Reed podredumbre. Chloe hizo un pequeño ruido ahogado. Ella no puede hacer esto. Acaba de hacerlo, susurró Michael. Su teléfono vibraba con un zumbido frenético e implacable en su bolsillo. Lo sacó. La pantalla era una cascada de mensajes de texto de pánico de los miembros de su junta. Mark, dijo Michael, su voz desprovista de toda esperanza. Tu puesto, tu antigüedad, todo está ligado a mí. Cuando yo me vaya, yo... Soy el director de operaciones, dijo Mark débilmente. Tengo un contrato. No tienes nada, espetó Michael. Tu contrato es con mi compañía. Y ella acaba de comprarla. Eres una redundancia, Mark. Eres la apuesta nepotista. Estás despedido. Mark miró a Sofía, que ahora respondía elegantemente a una pregunta del senador, con total tranquilidad. Estaba discutiendo análisis de cadena de suministro. Él la había llamado cómoda, la había llamado lastre, le había dicho que no era ambiciosa, que lo estaba frenando de la estratosfera, y ella había respondido construyendo su propio cohete, volando más allá de él y eclipsando su sol. Era un tonto. Había sido un tonto ciego y arrogante. No solo se había divorciado de su esposa, se había divorciado de la arquitecta de su éxito. No solo la había dejado sin nada, la había dejado con lo único que importaba: la ira, el impulso y el puro y aterrador intelecto que él había sido demasiado estúpido para valorar. Tengo que hablar con ella, dijo Mark, formándose un nuevo plan desesperado. Podía disculparse, podía suplicar, podía... No sabía qué podía hacer, pero tenía que hacer algo. Mark, no. Chloe le agarró el brazo, pero él ya se movía. Empujó a su suegro, a su esposa que lloraba, y se adentró en la pista. Caminó directamente hacia el estrado, ignorando las escaleras. ¡Sofía!, gritó. La conversación en el escenario se detuvo. El guardia de seguridad se tensó. Sofía se volvió, su expresión ilegible. Sofía, por favor, dijo Mark, su voz quebrándose. Estaba a 3 metros del escenario, en medio del espacio vacío y despejado. Necesitamos hablar. Esto es un error. ¿Qué estás haciendo?
estás destruyendo mi vida. Sofía lo miró desde el escenario. No parecía enfadada, parecía aburrida. Se inclinó hacia el micrófono. Su voz era tranquila, pero resonó por todo el silencioso salón de baile. Lo siento, dijo, su mirada fijada en la de él. ¿Quién es usted? La pregunta flotó en el aire, una hoja cruel, brillante y perfecta. ¿Quién es usted? Mark se congeló. Toda la sala, los senadores, los CEOs, las matriarcas del dinero antiguo lo estaban mirando. Era un hombre sin nombre en un esmoquín, gritándole a la invitada de honor. Era un aguafiestas, un don nadie. Y yo soy Mark, tartamudeó las palabras, sintiéndolas densas e inútiles en su boca. Soy Mark Stafford. Tú. Yo no pudo decir tu ex esposo. Sería el último y patético clavo en su ataúd. Sofía ladeó la cabeza, un destello de algo que no era reconocimiento, sino un frío análisis en sus ojos. Señor Stafford. Ah, sí. Se volvió hacia Marcus Harrison. El señor Stafford era el director de operaciones de Reed Capital. Era, siendo la palabra clave. La pequeña risa oscura de Harrison hirió a Mark más profundamente que cualquier insulto. Señorita Hayes, Sofía, por favor, rogó Mark, dando otro paso. El guardia de seguridad de mandíbula de granito apareció de repente a su lado, una mano pesada en su bíceps. Señor, tendré que pedirle que se marche. No, suéltame. Mark forcejeó, su dignidad evaporándose. Sofía, tú hiciste esto. Tú planeaste todo esto. Esto fue venganza. Lo había gritado. La palabra venganza resonó en el vasto salón con frescos. Sofía lo observó forcejear contra el guardia, su expresión inmutable. Lo observaba como observaría un punto de datos fallido en una pantalla. ¿Venganza, señor Stafford? Preguntó, su voz tranquila. Se apartó del podio y caminó hasta el borde del estrado, mirándolo. El guardia de seguridad hizo una pausa, esperando su señal. Se está halagando a sí mismo, dijo Sofía, su voz ya no amplificada, destinada solo para él, aunque las primeras filas podían escuchar cada palabra. La venganza es una respuesta emocional. ¿Cuál es la palabra que usa? ¿Desordenado? Esto no fue desordenado, esto fue cómodo. Usó su propia palabra y fue como un golpe físico. Reed Capital era una vulnerabilidad en nuestra nueva cartera de logística, continuó. Su tono conversacional como si explicara un problema de matemáticas simple a un niño. Estaba sobreapalancada y mal gestionada. Su algoritmo, o más bien mi algoritmo, el que usted ha estado usando mal durante 2 años, era lo único que la mantenía a flote. Era un castillo de naipes y el viento se acercaba. Yo no lo derribé, Mark. Solo compré el terreno sobre el que estaba construido. Mi vida, mi trabajo. Tu trabajo lo interrumpió, era un síntoma de la podredumbre. No me vengo, Mark. Resuelvo problemas. Tú, Michael, lee tu ecosistema entero, inseguro y autocomplaciente. Eras un problema, y ahora estás resuelto. Hizo un pequeño, casi imperceptible, asentimiento al guardia. Vámonos, señor. El agarre del guardia era de hierro. Comenzó a conducir a Mark no hacia la gran salida, sino hacia una puerta lateral, una entrada de servicio, el camino de la vergüenza. Mientras lo arrastraban, Mark miró hacia atrás. Vio a Chloe, su esposa, su trofeo. Ella no lo estaba mirando. Estaba rodeada de sus amigos, que mantenían una distancia educada y horrorizada. Su padre estaba al teléfono, de espaldas a ella, gesticulando salvajemente, su cara morada. Chloe estaba completamente sola. Miró a Mark.
su expresión no de apoyo, sino de puro y absoluto odio. Él le había fallado, le había hecho perder el reino. Fue medio arrastrado, medio empujado a través de la pesada puerta de roble. Se cerró de golpe y él se encontró en un pasillo de servicio con suelo de linóleo brillantemente iluminado. El olor a desinfectante industrial y costillar asado llenó sus fosas nasales. Se desplomó contra la pared, la adrenalina abandonándolo, reemplazada por un frío y hueco pavor. No era solo el trabajo, era el apartamento, que era un alquiler corporativo. Era el coche, también corporativo. Era la membresía del club de campo. Eran las líneas de crédito, todas garantizadas por Reed Capital. Había construido toda su identidad sobre cimientos de arena, tal como ella había dicho, y la marea acababa de subir. Pensó en sus últimas palabras. Resuelvo problemas. El giro no fue que ella hubiera aparecido. El giro no fue que estuviera con un multimillonario. El giro fue que nunca se había tratado de él. No era el antagonista de su historia. Ni siquiera era un personaje secundario. Era un elemento en un informe de evaluación de riesgos. Era un error de redondeo que ella simplemente borró. Escuchó una puerta abrirse por el pasillo. Era Chloe. Su rostro era una ruina de rímel corrido e ira. Tú siseó, caminando hacia él, sus diamantes luciendo baratos bajo la luz fluorescente. Chloe, escucha, podemos arreglar esto. ¡Sas! Su mano, pesada con los anillos que él le había comprado, se estrelló contra su cara. ¡Arreglarlo, idiota! ¡Absoluto imbécil! No solo perdiste tu trabajo, perdiste mi dinero, la compañía de mi padre, todo. Chloe, ella es mi exesposa. Puedo hablar con ella, puedo hablar con ella. Acaba de humillarte delante de toda la ciudad, Chloe. Estaba gritando ahora, su voz ronca. Te miró como si fueras basura. Y tenía razón. No eres nada. Eras nada cuando te encontré. Y no eres nada ahora. Eras solo un ascenso. Y fue un mal ascenso. Le escupió las palabras. Se quitó el enorme anillo de diamantes del dedo, el que tanto le había enorgullecido, y lo lanzó. El anillo se deslizó por el suelo y desapareció debajo de un fregadero de servicio. Nuestros abogados se pondrán en contacto, dijo, imitando sus propias palabras de 2 años antes. No lo hagas un lío. Dio media vuelta, sus tacones haciendo clic con enojo, y regresó furiosa a la gala, dejándolo solo en el pasillo. La huella roja de su mano ardiendo en su mejilla. La pesada puerta de roble de la salida de servicio se cerró con un clic, un sonido final y definitivo que parecía puntuar el final de toda una era. Por un momento, el débil eco histérico del grito de Chloe flotó en el aire, un patético contrapunto a la restaurada elegancia del cuarteto de cuerda. Sofía observó la puerta, su expresión tan plácida e inmóvil como un lago profundo. Registró el evento, el feo y brillante destello rojo de la miseria humana, pero no lo sintió, no la tocó. Fue un dato procesado y descartado. Marcus Harrison se materializó a su lado, tan silencioso como siempre. No sostenía champán. Sostenía un solo vaso alto de agua con gas y lima. Sabía que ella nunca bebía alcohol cuando trabajaba. Y esta noche, sobre todo, era una noche de trabajo. Bueno, dijo, su voz un raspado bajo y seco que cortó el renovado parloteo de la fiesta. Eso fue teatral. Parece tener un don para ello. Sofía aceptó el agua, sus dedos frescos y firmes contra el vaso. Siempre lo hizo, respondió ella, su voz igual de tranquila. Era propenso a los dramatismos. Los confundía con pasión. Era una de sus muchas ineficiencias.
¿Es él el director de operaciones que mencionó en el informe de adquisición? Preguntó Harrison, aunque sabía la respuesta. ¿El esposo? El ex esposo, corrigió Sofía, dando un pequeño y limpio sorbo. El agua estaba fresca y fría. Y KOO era un título, no una función. Fue un regalo de su suegro. ¿Cómo lo llamaba Mark? Un bono de firma por el matrimonio. Harrison la estudió, su mirada aguda. Era un hombre que leía a las personas de la misma manera que ella leía el código financiero, buscando los errores, las vulnerabilidades, las líneas ocultas de lógica. ¿Está usted bien? Sofía se volvió para mirarlo, y por primera vez esa noche, una pequeña sonrisa genuina tocó sus labios. No era una sonrisa de triunfo o alegría, era una sonrisa de realización. Marcus dijo, en los últimos 18 meses, he construido Cassandra de un modelo teórico al motor predictivo más poderoso en finanzas privadas. En los últimos 3 meses, orquesté una adquisición silenciosa de $9,000 millones de una empresa que era una podredumbre sistémica en nuestra nueva cartera de logística. Esta noche, di un discurso principal a las personas más poderosas de Nueva York. Al hacerlo, anuncié nuestro nuevo dominio del mercado y proporcioné claridad regulatoria sobre una firma construida sobre mentiras. Estoy excelente. Bien asintió, satisfecho, porque Michael Reed está actualmente en el West Hall intentando que el alcalde la arreste por fraude de valores y espionaje corporativo. Esta vez, Sofía sí se rió. Fue una risa real, tranquila, un sonido de genuino divertimento intelectual. Que lo haga. El único fraude fueron sus últimos 4 informes trimestrales que él y Mark firmaron. Mi equipo señaló esas discrepancias hace 6 meses. Enviamos el archivo completo y sin editar a la Comisión de Bolsa y Valores esta tarde, con un sello de tiempo exactamente 1 hora antes de que se finalizara la adquisición. Creo que el término es proporcionar claridad regulatoria. Asegura que todas las partes rindan cuentas. Implacable, señorita Hayes. Me gusta, dijo Harrison, un raro brillo de aprobación en sus ojos. Claridad, señor Harrison. Solo claridad, respondió ella. Le había dicho a Mark que no era venganza, y no lo era. No de la manera apasionada, emocional y desordenada que él entendía. La venganza era para personas que aún estaban sufriendo. Ella no sufría. Estaba curada. Lo que había hecho era el equivalente financiero de un cirujano extirpando un tumor. El tumor, en este caso, había sido su pasado. Fue una escisión limpia, clínica y total. El hecho de que el tumor hubiera gritado en su camino al incinerador fue simplemente un efecto secundario desafortunado, sino del todo insatisfactorio. Miró hacia el salón de baile. La fiesta estaba fracturada. La elegante fachada se había agrietado. Pequeños grupos ansiosos se habían formado, cabezas apiñadas. La gente estaba con sus teléfonos. Sus expresiones variaban del shock a la alegría depredadora. Los tiburones olían sangre, y Reed Capital era el cebo. Pudo verlos. Los vicepresidentes de firmas rivales, los gestores de fondos de cobertura, todos calculando, planeando cómo hurgar en los restos del imperio destrozado de Michael Reed. No sabían, por supuesto, que Harrison Global no solo había comprado la deuda, había comprado los activos. No quedarían restos que recoger. Sofía, sin embargo, había terminado. Había hecho lo que vino a hacer. Marcus, si me disculpas, dijo, colocando su vaso de agua intacto en una bandeja que pasaba. Creo que mi trabajo aquí está hecho. Tengo un vuelo a las 6 AM de regreso a Londres. Tenemos que informar a una junta sobre la reestructuración. Claro,
El coche está esperando, dijo él. Le ofreció su brazo no como un gesto romántico, sino como un acompañante, una colega y una igual. No caminaron hacia la salida de servicio, sino de vuelta por el centro del gran salón de baile. El camino se despejó ante ellos una vez más, pero esta vez no fue la imponente línea de seguridad. Fue una ola de poder puro e inmaculado. La multitud se abrió, un mar de seda y diamantes retrocediendo ante su presencia. Los susurros eran audibles. «Es ella, la que, Dios mío, lo destripó». Cuando llegaron a la gran entrada de mármol, Sofía se detuvo por un segundo. Miró hacia la sala resplandeciente, las enormes arañas de cristal, el mar de rostros arrogantes, de repente asustados. Recordó la primera vez que había estado en un evento como este, años atrás, del brazo de Mark. Había estado aterrorizada, llevando un vestido prestado de una amiga, aferrándose a su mano. Él la había soltado casi de inmediato, marchándose para socializar. «Quédate aquí», Sof había dicho con un ademán despectivo. «Intenta no parecer tan impresionada. Los adultos están hablando». Ella había pasado esa noche junto a la mesa de canapés, sintiéndose una farsante, un accesorio cómodo e inútil. Ahora veía la sala por lo que era. No un palacio, sino una pecera. Un pequeño ecosistema autocontenido de depredadores y presas. Y ya no era uno de los peces pequeños que se movían nerviosamente entre las algas. Ni siquiera era uno de los tiburones. Era la persona dueña de la pecera. Se dio la vuelta y salió al fresco aire nocturno de octubre. El Rolls-Royce negro esperaba en la acera, su motor, una promesa silenciosa de poder. El chofer, el mismo de su llegada, le sostuvo la puerta. Ella se sentó en el asiento de cuero a medida, fresco y sólido, contra su espalda. Mientras la pesada puerta se cerraba, sellándola en un silencio opulento, el coche se alejó de la acera tan suave como un suspiro. Se detuvo en la esquina, esperando que cambiara el semáforo. Y en ese momento miró por la ventanilla. La puerta de servicio que había estado observando antes se abrió de golpe y dos de los guardias de seguridad del lugar, no el equipo de Harrison, empujaron sin ceremonias a Mark a la acera. Tropezó, su chaqueta de esmoquín de $5,000 ladeada, una mancha oscura de lo que parecía vino o café derramado por el frente. Su corbata de seda estaba desatada, colgando lánguidamente. Su rostro era una máscara de ruina, pálido y sudoroso bajo el duro resplandor de las luces de la calle. Y en su mejilla izquierda, un vívido hinchazón rojo ya se levantaba. La huella de la mano de Chloe, pesada con los anillos que él le había comprado. Levantó la vista, desesperado y desorientado, y sus ojos, muy abiertos con un horror naciente e insondable, se encontraron con los de ella a través del cristal tintado. La vio. Vio el coche. Vio al conductor impasible. Vio a la mujer sentada en la parte trasera, bañada por la suave luz brillante del salpicadero, mirándolo. Sofía no apartó la mirada. No se burló, no sonrió, no ofreció lástima ni desprecio. Simplemente mantuvo su mirada, su expresión de una indiferencia total, final y absoluta. Era la mirada que uno le da a una línea de código que ha sido depurada y borrada. Un problema que ya no existía, una variable que había sido neutralizada. Era un fantasma. Era lastre, hacía mucho tiempo desechado. El semáforo cambió. El coche, con un susurro, se deslizó en el río del tráfico de Nueva York. Mark Stafford, un hombre que había cambiado todo su futuro por un trofeo vacío, se había ido, desapareciendo en el pasado indiferente de la ciudad donde pertenecía. Sophia Hayes, CEO, recostó la cabeza contra el suave cuero. No miró hacia atrás,
Sacó su tablet de su maletín. La pantalla se encendió, iluminando su rostro con su fría luz azul. Abrió el archivo para la reunión de la Junta de Londres y comenzó a revisar la primera diapositiva de su plan de reestructuración. Ahora estaba en la estratosfera y la vista era cristalina. Dicen que el éxito es la mejor venganza, pero para Sofía fue solo éxito. No necesitaba derribar el mundo de Mark. Solo necesitaba construir el suyo tan alto que él ya no fuera visible. Tomó el dolor de su traición y lo forjó en un arma de ambición, demostrando que la persona a la que él llamó lastre era en realidad lo único que le daba vuelo. ¿Qué te pareció el regreso triunfal de Sofía? ¿Fue una venganza fría y calculada o fue simplemente el resultado inevitable de su brillantez liberada? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te encanta esta historia de drama y transformación, asegúrate de darle al botón de me gusta. Comparte este video con alguien que necesite ver un verdadero movimiento de poder. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de la vida real cada semana. Nos vemos en el próximo.